tipo de protocolos, pues se debe informar que se está grabando la reunión. Bien, entonces, como les comentaba, el tema que hoy vamos a abordar es un tema fundamental para la comprensión de la metodología de la investigación. Debería ser la base de lo que, cuando comienza cualquier ejercicio investigativo, este tendría que ser la base que todos deberíamos tener, sobre todo cuando vamos a plantear una metodología. Y es tener muy claro el concepto de paradigma científico y de los paradigmas científicos que hoy están vigentes o son reconocidos por la comunidad científica. Entonces, esto es muy importante, es un tema fundamental y es muy importante que lo tengamos claro porque ahí es cuando fallamos en las coherencias de los diseños de investigación. Y es cuando tomamos diseños de investigación que no corresponden a los paradigmas o cuando enunciamos un paradigma y resulta que estamos usando diseños de investigación que no tienen nada que ver. Entonces, este tema es tan importante por esa razón. Entonces, ya vamos a dar inicio. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos entonces ver la presentación y poder ya empezar a profundizar en el tema que hoy nos reúne. Bien, concepto de paradigma científico. Para esto quiero compartirles un vídeo que nos va a clarificar un poco el concepto de paradigma. Entonces, todo partimos para comprender un paradigma científico, pues hay que comprender el concepto de paradigma. Paradigma de los monos. Esta historia comienza así. Un equipo de científicos Anita, no condicionó estamos a viendo 5 el video. monos a vivir en el ¿No se ve? mismo lugar. No, señora. Sí se ve. En mi caso sí se ve. En el centro colocaron una escalera Yo veo bien. Bueno, listo. Ok. y sobre ella un racimo de plátanos. Del que suele suceder en el tiempo de hoy en el ayer, de lo que realmente fue. Pero cuando un mono subía las escaleras para alcanzar los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que estaban en el suelo. Esto se repitió una y otra vez que un mono subía por los plátanos, hasta que un día los monos que se quedaban en el suelo tomaron la decisión de hacer algo al respecto. ¿Cuántas veces sigue esto en mi vida? ¿Cuántas veces congela? De esta manera, cada vez que un mono subía por los plátanos, los demás le proporcionaban una buena golpiza. Después de un tiempo, y a pesar de la tentación, ningún mono subía por los plátanos.
Entonces, los científicos decidieron cambiar a uno de los monos. Sin embargo, no logró ni siquiera alcanzar las escaleras, ya que fue rápidamente detenido y golpeado. Y después de unas reiteradas golpizas, el nuevo integrante desistió de subir las escaleras, aunque nunca se enteró del por qué era golpeado. Luego, un segundo mono fue sustituido, y sucedió lo mismo, pero esta vez el primer sustituto participó de la golpiza, y con mucho entusiasmo. Con el tiempo, los científicos terminaron reemplazando a cada uno de los monos veteranos, y cada uno de ellos aprendió a no subir por los plátanos a través de las golpizas. Al final, los científicos quedaron con un grupo de 5 monos que, aunque jamás habían sido rociados por agua fría, continuaban golpeando a quien intentase llegar a los plátanos. Y ahora, si pudiéramos preguntarles a uno de ellos, ¿por qué le pegaban a quien intentase subir las escaleras? Con certeza, la respuesta sería más o menos así. No sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena conocido? Bien, entonces, como veíamos en el video, un paradigma son una serie de normas, de reglas que los seres humanos han creado de manera conjunta para entender o comprender una realidad. Entonces nosotros tenemos algunos paradigmas, ¿cierto? Entonces hay unos paradigmas sociales, ciertas formas en que hacemos las cosas y que se han dado a través de la historia de la evolución del ser humano y en muchas razones pues no encontramos el porqué de muchas normas y muchas reglas, sin embargo las seguimos porque es lo que socialmente se acepta. Pues en la ciencia pasa lo mismo. En la ciencia también hemos creado paradigmas, es decir, normas que nos representan la realidad y esas normas están orientadas hacia lo que se considera como una realidad. Un momento que está llegando más personas, una realidad que nosotros no, en realidad no tenemos la capacidad de transformar a menos que nos pusiésemos de acuerdo con otros científicos para cambiarla o para transformarla. Los paradigmas científicos son normas, reglas del mundo de la ciencia que nos dicen que un conocimiento es científico o no es científico. Entonces, esto es para que lo tengamos muy claro. El paradigma científico son normas, reglas que se ha inventado un grupo de personas. En este caso, personas de la comunidad científica que se han puesto de acuerdo para definir qué es ciencia y qué no lo es. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a abordar hoy, los diferentes paradigmas que existen en el mundo de la ciencia a día de hoy y vamos a hacer un recorrido histórico alrededor de ellos. Bien, todo comienza con Descartes. Descartes, recordemos, Descartes es un monje que en la Edad Media se atreve a cuestionar todo lo que se consideraba en ese momento como una verdad revelada, que es el pensamiento religioso, y crea algo que se llama la duda santa o la duda razonable. Después la conoceríamos nosotros como la duda metódica, es decir, una forma de dudar, y esa forma de dudar es una
duda que estaba dentro de las lógicas de su tiempo y permitía, pues, en cierta forma, saltarse lo que había contemplado la iglesia o poder dudar de lo que existía, pues, bajo unas reglas y unas lógicas que nos daba la misma lógica, y de esa manera crea lo que nosotros hoy conocemos como el método científico, ¿sí? Bien. Es lo que nosotros hoy conocemos como el método científico. Entonces, recordemos que el método científico hoy lo vemos como un ciclo, ¿cierto? Que está contemplado con esos pasos. ¿Hay un micrófono abierto o alguien quiere colaborar con, con la charla? Hay un micrófono abierto, el de Andrea Micrófono abierto. Catalina Cardoso. Sí, por favor, Ya lo pagó. les agradezco silenciar porque es que a veces pienso que es que hay alguna pregunta. Bien, entonces el método científico se surge y es lo que nosotros hoy tenemos comúnmente conocido, que son esos pasos que nos llevan siempre a formar o concluir un conocimiento que ha pasado por el tamiz, por la prueba del método científico y por lo tanto se considera que es un conocimiento válido. Entonces partimos de una delimitación de un problema, de una formulación de una hipótesis, de un diseño experimento o un diseño de investigación, una recolección de datos, unos análisis de resultados y unas conclusiones. Entonces, básicamente son procesos que nosotros llevamos a cabo, ¿cierto? Una observación, una predicción, una comprobación, una recopilación, una comprensión y una construcción de conocimiento. Esto es lo que nosotros tradicionalmente, pues, hemos apropiado como paradigma de método científico. Recordar que paradigmas son las normas que hemos construido. Bajo este esquema, esta lógica de método científico tradicional lo hemos heredado de Descartes y su duda metódica. Entonces, a partir de allí, todo aquello que era capaz de pasar por este proceso se consideraba conocimiento científico y aquello que no podría pasar por esta lógica se consideraba que era un pseudo conocimiento o un conocimiento más de la metafísica y que terminaba considerándose como un conocimiento no científico. Con el tiempo y con la evolución del pensamiento en la epistemología humana, pues terminan consolidándose 4 escuelas de pensamiento que van a terminar creando paradigmas científicos, es decir, formas de interpretar este método científico que nos lo invita o nos lo empieza a crear Descartes con su duda metódica. Entonces, estas escuelas de pensamiento empiezan a reflexionar sobre la producción de la ciencia y empiezan a crear unas normas, unas formas, unos reglamentos, o sea, unos paradigmas para la comprensión de la ciencia y para crear formas de pensamiento. La primera escuela de pensamiento que surge, la primera escuela de pensamiento que nosotros tenemos es la escuela de pensamiento positivista. Esta es necesariamente la heredada de Descartes. Entonces, nosotros tenemos una escuela positivista. Más adelante, casi a la vez, surgen las escuelas fenomenológicas y la sociocrítica, y ya en este siglo XXI hablamos de una escuela de pensamiento emergente. Entonces, son formas de normas que tiene cada una de estas escuelas de pensamiento para contemplar el pensamiento científico y considerar que algo es científico o no lo es. Bien, ¿cómo podemos definir o cómo está definido teóricamente un paradigma científico? Es un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Esta definición nos la construye Thomas Kuhn y ya es una definición más de siglo XX, siglo XXI, es decir, tenemos una madurez de 500 años donde empezamos a crear esas normas, esos paradigmas y nos damos cuenta que una sola forma de ver la ciencia
a través del paradigma positivista, no podíamos abarcar todo el conocimiento científico. Por eso surgen otras perspectivas, otras escuelas de pensamiento desde las cuales surgen nuevos paradigmas, es decir, nuevas normas de entender la ciencia. Y así entonces, hoy vemos que no hay un solo paradigma científico, sino que hay una multiplicidad de paradigmas. Sin embargo, hay unos 4 que son los reyes y que hoy, desde los cuales hoy estamos produciendo ciencia y que se considera un conocimiento válido, que la comunidad científica dice, si tú te paras en uno de estos 4 paradigmas, puedes estar produciendo un conocimiento científico y que será después validado por la comunidad científica. Si algún día esta comunidad científica se pusiera de acuerdo y dijera que esas normas ya no son válidas para entender el conocimiento, pues dejarían de ser conocimiento científico y podría pasar, porque recordemos como en el video de los monos, que al final nosotros operamos con unas normas que no sabemos por qué se dan, pues también pueden ser cambiadas. Y eso pasa en el mundo de la ciencia. A veces vemos también la investigación demasiado rígida por eso, porque hay unas normas claras, pero son acuerdos que hace la comunidad científica que también pueden ser cambiados o transformados. Entonces, teniendo muy claro el concepto de paradigma científico, vamos a ver esos 4 paradigmas epistemológicos que hoy rigen la validez del conocimiento científico. Entonces tenemos el paradigma empírico-analítico, el paradigma histórico-hermenéutico, el paradigma crítico-social y el paradigma emergente. Estos 4 paradigmas tienen una clara orientación diferente para lo que se quiere lograr con una investigación. Entonces, ¿dónde me paro yo como científico para definir el paradigma de mi investigación? ¿Desde qué normas voy a ver mi investigación? Entonces, yo tengo que partir de, concretamente, ¿qué quiero yo lograr con mi investigación? Yo tengo una investigación que quiere verificar una información. Tengo una investigación que quiere comprender una realidad. Tengo una investigación que quiere transformar una situación. O tengo yo una investigación que quiere resignificar una realidad o religar, unir aquello que estaba separado. Dependiendo de lo que yo pretendo hacer con mi investigación, como ejercicio de pensamiento, de producción de conocimiento, yo me paro en uno o en otro paradigma. Entonces, si yo lo que quiero es verificar la realidad, me iré con el paradigma empírico-analítico. Si yo quiero comprender una realidad, interpretar una realidad, me voy por el paradigma histórico-hermenéutico. Si yo quiero transformar una realidad, me voy por el crítico social. Y si yo quiero resignificar una realidad o unir aquello que está desunido desde el conocimiento, me voy por el paradigma emergente. Vamos entonces rápidamente a ver características y diseños de investigación de cada paradigma. No voy a profundizar porque cada paradigma se merece una sesión completa de seminario y más adelante se brindarán en el segundo semestre, pero por ahora vamos a dar esos visos porque hoy lo que estamos comprendiendo es el concepto de paradigma científico y los diferentes paradigmas que hay. Bien, partamos del paradigma empírico-analítico, que su fin principal es la verificación. Este paradigma surge, es heredero directo de Descartes y su duda metódica, y que nos planteó la primera forma en que consideramos que algo era científico. Entonces, ya en su madurez, entre 1921 y 1936, heredando el pensamiento de Augusto Comte,
surge el Círculo de Viena. El Círculo de Viena son unos pensadores que crean la escuela que nos va a orientar hacia lo que se denominó el empirismo lógico o el positivismo lógico o el neopositivismo. ¿Por qué es neo? Porque ya se había planteado un positivismo posterior, pues con la duda metódica. ¿Qué pretende el Círculo de Viena? Unificar la ciencia. Entonces, en ese ejercicio, todo aquello que no entra dentro de los parámetros de la experimentación queda relegado de ser considerado conocimiento científico. Hay una ruptura entre las ciencias humanas y las ciencias sociales y las que llamamos hoy ciencias exactas. Lo que hace el Círculo de Viena casi es privilegiar a aquellas ciencias que podían entrar dentro de esta lógica, dentro de estas normas, y a las otras considerarlas como de segunda categoría. Por ejemplo, la metafísica queda totalmente excluida de esta reflexión y de esta lógica filosófica. Entonces, ¿cuál es el principio básico que tiene el paradigma empírico-analítico? Recordar que su interés principal es la verificación. Pues el principio del empirismo dice: todo conocimiento que no sea analítico depende de la experiencia. O sea, cuando hablamos nosotros de la empiria, hablamos de la experiencia. Básicamente, todo lo que pueda ser experimentado es verídico. Aquello que sea autocontradictorio, como sucede en la lógica o en la matemática. Pero básicamente, todo aquello que puede pasar por un análisis casi dentro de las reglas de la lógica o la matemática, aquello que sea autocontradictorio o que pueda ser experimentado, es conocimiento válido. Todo lo demás es considerado como un conocimiento que no es válido. Y al considerarse que ese conocimiento no es válido, entonces no se considera científico. Allí, por ejemplo, empiezan a excluirse saberes populares, saberes tradicionales, ancestrales, porque no podrían entrar en esta lógica. Todo aquello que no pueda ser experimentado. Aquí, este paradigma empírico-analítico es el paradigma que se utiliza en las ciencias básicas: física, química, matemática, biología, ¿cierto? Ahora mismo el área de conocimiento que más está trabajando, desarrollando una vacuna y un tratamiento contra el COVID-19, va bajo este esquema: el paradigma empírico-analítico, la experiencia, la experimentación. Hablando de ello, la próxima sesión del seminario pues se va a centrar en este primer paradigma, y es a través de diseño de experimentos. Entonces queda la invitación también para aquellos y aquellas que están interesados e interesadas en este paradigma. Se puede profundizar en la siguiente sesión del seminario, que será también el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Bien, entonces este paradigma reina durante un gran periodo de nuestra historia de la ciencia, hasta crear pues las condiciones del paradigma empírico-analítico. Es un paradigma que siempre es prediccionista. ¿Qué quiere decir? Que está caracterizado por la formulación de una hipótesis. En el paradigma empírico-analítico siempre va a haber una hipótesis. Esa hipótesis piensa o está ejemplificada o pensada o analizada como una suposición de algo que va a suceder. Entonces, este paradigma siempre va a predecir. ¿Y cómo lo hace? A través de la hipótesis. Si yo estoy formulando una investigación que está anclada en el paradigma empírico-analítico y no hago hipótesis, ya tengo yo un error de diseño. Entonces es muy importante. Unas hipótesis, algo que va a suceder y que yo como investigador o como investigadora voy a comprobar o verificar. Hay algo fundamental, y es que generalmente hay un ambiente controlado. Es decir, hay una serie de variables que yo manejo para poder
ver y comprobar y verificar, experimentar al fin y al cabo lo que yo quiero hacer. Entonces, este paradigma se termina consolidando con algo que se llama el método hipotético deductivo, que es hipotético porque yo formulo una hipótesis, una predicción, algo que va a suceder, que yo creo que va a suceder en mi experimento, y luego deduzco los resultados. Entonces, el paradigma empírico-analítico utiliza un método hipotético deductivo. A veces como que se nos enredan las palabras, nos parecen confusas, pero si la vemos dentro de esa lógica es muy clara, porque el empírico analítico, ¿qué hace? Predice. Entonces, si yo hago una predicción, planteo una hipótesis y luego deduzco su resultado. Entonces, el ciclo de conocimiento, de construcción de conocimiento de este paradigma es describir una realidad, explicar la realidad, predecir qué va a pasar y después describir qué sucedió, para luego explicar, volver a predecir y describir. Y ese, digamos, es el ciclo lógico que tiene el método científico tradicional, que siempre nos han presentado y nos han enseñado. Es describir, explicar, predecir, describir, explicar, predecir. Y bajo esa lógica están diseñadas la mayoría de los reglamentos de investigación de MinCiencias, de la mayoría de las universidades, están bajo este paradigma, el empírico analítico, porque pues es el que ha sobrevivido más tiempo, el que lleva mayor dominio y en el que históricamente pues la comunidad científica más reconocida. Por esta razón, digamos que es lo que tradicionalmente nos han explicado como metodología, cómo hace la metodología de la investigación. ¿Qué busca el paradigma empírico analítico? Llegar a una realidad estable, es decir, yo deduzco una realidad, la describo y eso me genera una estabilidad. Y a partir de ahí vuelvo a explicar, predecir y describir. Este paradigma, como ya lo había dicho, es muy propio de las ciencias exactas, aquellas donde yo puedo generar experimentos, donde yo puedo tener un ambiente controlado para poder comprobar y verificar lo que yo quiero predecir. Recordar entonces por eso el nombre, método hipotético deductivo. Y aquí entonces surgen Profe, unos, ¿sí? perdón, su merced dice que bueno, que con algunos factores que son fácilmente de controlar. En el caso de que no sean comprobables o bueno, controlables estos factores, un ejemplo, una especie de estudio, por ejemplo, desde la etnografía, ¿dejaría de ser No, empírico o aún se maneja? ya vamos a ver los otros paradigmas y te vas a dar cuenta que el empírico analítico no es precisamente el paradigma para trabajar un diseño etnográfico. Ah, ok, vale, gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué tipos de diseños de investigación tenemos empírico-analíticos? Tenemos los preexperimentales, los cuasi experimentales, los factoriales, los experimentales, los de caso único y los correlacionales. Como vemos, la mayoría de estos diseños tienden a ser cuantitativos. Es decir, se utilizan variables que al final nos van a dar datos numéricos que posteriormente pasan por el proceso de ser descritos y explicados. Generalmente esos diseños de investigación están diseñados bajo la lógica que ya vimos, con el método hipotético deductivo. Como les digo, para profundizar, la próxima sesión estará destinada a el diseño de experimentos. Precisamente nos vamos a profundizar en este paradigma. Este es el primero que surge, como les contaba, pero no es el único. Y a veces el problema es que no nos han mostrado los otros muy claramente. Y por eso el propósito de esta sesión, que conozcamos toda la oferta que nos da la ciencia y podamos tener investigaciones con mejores diseños metodológicos. El siguiente paradigma es el paradigma histórico hermenéutico.
¿Cuál es el propósito del paradigma histórico hermenéutico? Es una investigación sistemática de la subjetividad. Aquí surge, en el mundo de la epistemología, una discusión que hemos traído en los últimos 60 años, casi 70 años, en torno a la objetividad de la ciencia. En el paradigma anterior, en este paradigma, siempre nos han dicho en el empírico analítico que la ciencia es objetiva, que tiene que estar desprovisto de cualquier signo de singularidad del individuo, del investigador, y que tiene que ser absolutamente desprovido de prejuicios y que tiene que ser visto como un objeto aquello que yo estudio. En el paradigma histórico hermenéutico surge una necesidad que es comprender el sujeto, el ser humano. El anterior paradigma está muy bien para analizar los objetos que son más estables, el mundo de la física, de la química, de la matemática. Pero cuando entramos a abordar al ser humano, que era la pregunta que me estaban haciendo, el ser humano no se puede comprender en su totalidad desde el paradigma empírico-analítico únicamente. La psicología lo utiliza mucho, el empírico-analítico, cuando sobre todo sus resultados van enfocados hacia métricas. Pero cuando vamos a la comprensión de la particularidad de las comunidades, del ser humano, de los significados de lo cultural y del lenguaje, el paradigma empírico-analítico se quedaba corto. Y ahí entonces surge la escuela, varias escuelas de pensamiento, las escuelas lingüísticas, la fenomenológica, las escuelas de estudios culturales, que empiezan a cuestionar ese paradigma y crean otro diferente. Y en este caso es el paradigma histórico hermenéutico. El histórico, porque el ser humano tiene un trasegar sobre este planeta y va marcando una huella, y es la huella de su historia, a partir de donde aprende y reaprende, significa, resignifica, y allí le apunta lo histórico. Y la hermenéutica, recordar que la hermenéutica viene del dios Hermes. El dios griego Hermes es el que tiene alitas y Hermes lleva mensajes. Entonces, la hermenéutica es la comprensión de los mensajes, la interpretación de los mensajes. Entonces, este paradigma, ¿en qué se centra? En la huella, en la historia del ser humano, desde lo cultural, desde lo sociológico, desde lo histórico, pero además interpreta la realidad y los significados de esos seres humanos. Este paradigma está orientado a comprender, a explicar y a interpretar. ¿Y qué comprende, qué explica y qué interpreta? Al ser humano, a los sujetos, a la realidad. Recordemos que la realidad no es más que una construcción social, igual que un paradigma. Unas normas que nos hemos dado y la realidad es una forma de interpretar lo que vivimos. Por esta razón, este paradigma se centra tanto en la interpretación, en la comprensión. Y resulta que aquí el paradigma ve la particularidad de cada comunidad, de cada grupo social. No podemos ver la misma reacción de una comunidad frente al cuidado de su personal sanitario en Europa, que como está pasando en nuestro país, que lo estamos agrediendo. Como vemos, cada comunidad, cada grupo social tiene una particularidad y este paradigma se centra en ello. No podemos unificar el pensamiento humano, no podemos unificar al ser humano y por lo tanto hay que saberlo interpretar y comprender. Este paradigma, el paradigma histórico hermenéutico, ¿en qué se basa? ¿Cuál es su principio? Pues la exploración de significados. Esto tiene que ver mucho con lo lingüístico y lo semiótico. Es qué interpretación se le da al ser humano a cada cosa que vive, en comunidad y en solitario, al mundo de la vida, que es esa realidad que nosotros hemos
creado y en la cual convivimos, hoy nuestro mundo de la vida se está desboronando y esto va a producir otro tipo de reacciones. Pensemos, por ejemplo, en cómo concebimos ahora el salir a la calle. Nos cambió el mundo de la vida y a eso se dedica este paradigma. La experiencia vital. O sea, es fundamental comprender cada experiencia de cada comunidad y de cada ser humano. Pensemos en las consecuencias que va a tener para el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas que en los próximos año y medio van a adquirir su lenguaje a través de un tapabocas, sin la expresión facial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de significado va a tener eso para su construcción del lenguaje? A esto se dedica este paradigma y a la cotidianidad. ¿Cómo se interpreta? Entonces vemos el mundo de lo sociocultural y de lo lingüístico. Este sí es más cercano a la pregunta que me hacían, es decir, evidentemente aquí yo no tengo un ambiente controlado. Yo aquí no puedo reproducir el mismo experimento en todas las comunidades, porque los tunjanos no son iguales que los sogamoseños, aunque sean boyacenses. Entonces, aquí yo no puedo tener esas mismas reglas que me decía el otro paradigma, sino que yo tengo que ajustarme a los significados, al mundo de la vida y a esa experiencia vital. ¿Vamos bien? Sí, señora, perfectamente. Bien, entonces, en el paradigma... Sí, muy bien, gracias. En el paradigma histórico-hermenéutico, nosotros tenemos unos diseños de investigación que son propios de este paradigma, que están el diseño fenomenológico, la etnografía, los diseños narrativos, la teoría fundamentada, el análisis de contenido, la investigación histórica y el análisis del discurso, entre otras. Pero digamos que estas son las que más se utilizan, diseños de investigación que más se utilizan. Aquí sí viene la etnografía. Entonces, si yo voy a hacer un diseño etnográfico, evidentemente mi investigación va a estar desde un paradigma histórico hermenéutico. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer dentro de mis objetivos de mi investigación? Comprender, explicar o interpretar la realidad. Yo aquí no voy a medir, ni voy a cuantificar. Aquí yo voy a comprender, explicar e interpretar. Recordemos la sesión pasada que hablábamos de la coherencia de la pregunta con el paradigma. Aquí yo no voy a formular una pregunta de medición, sino de interpretación o de comprensión o de explicación. Bien, cerramos micrófonos. Gracias. Bien, en cambio, si yo estoy en un paradigma José Custodio, por favor, nos ayuda con el celular. Por favor. Gracias. Entonces, en cambio, si yo estoy en un diseño empírico-analítico, sí me voy a centrar en medir, en cuantificar, en comparar, que es la correlación. Entonces, ahí es la coherencia, mi pregunta de investigación con mi paradigma y evidentemente con mi diseño de investigación. Pueden haber diseños donde yo utilice datos cuanti y cualitativos, pero no quiere decir que yo me vaya a salir del paradigma o me vaya a salir del diseño de investigación. Eso tiene que ser muy claro. Yo tengo que estar muy bien ubicado dentro de mi paradigma para que todo sea más coherente y no tenga fallas en el diseño metodológico. Ahora bien, cada paradigma está unido a unos autores y eso también debemos tener cuidado. Hay autores que van y que nutren cada uno de los paradigmas y por eso es muy importante también tener muy claro a qué escuela pertenece los autores con los que yo estoy trabajando. Vamos paso al siguiente paradigma. El siguiente paradigma es el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico tiene como objetivo transformar. Si yo quiero transformar una realidad, yo me voy hacia un paradigma crítico social o sociocrítico.
El orden de los factores no altera el resultado, es la misma escuela. Rápidamente vamos a hacer un recorderis, una explicación, una aclaración frente a lo que es la crítica, ¿no? Recordar que la crítica la plantea Kant como un acto de razón. Y ese acto de razón está enfocado a justificar la validez del conocimiento existente o la validez de la realidad. Todo aquello que no pasa por la razón es una realidad no racional y por lo tanto se opone a la realidad. Y al oponerse a la realidad se considera que no es válido. Entonces, este proceso de comprender la crítica es un proceso histórico. Kant hace las primeras aproximaciones, Hegel la retoma, hasta que Engels la vuelve a reflexionar, adicionándole unos elementos fundamentales. Un acto de razón es un acto válido en la medida en que yo le paso el criterio de justicia, el tamiz de la justicia. Una realidad injusta es una realidad no racional. Por lo tanto, esa realidad debe ser transformada, debe ser cambiada. Yo no puedo admitir una realidad irracional si yo soy racional. Por lo tanto, si yo identifico una realidad irracional, debo transformarla. El ejemplo más claro de esto es la pobreza en el mundo. Yo hago mi acto de razón y veo, hay una desigualdad económica y hoy hay gente muriendo de hambre. Listo, es un conocimiento válido, sí, pero es una realidad no racional. Entonces, si yo me paro desde la escuela crítica, tengo que decir que esa realidad demanda una transformación, porque es injusta. No es justo que los seres humanos, unos tengan más y otros estén muriendo de hambre. Bajo este criterio, que es heredado del método socrático, el razonamiento dialéctico, pues se consideran o se empiezan a generar ciertas lógicas, que es la lógica del racionamiento, del materialismo dialéctico. Recuerda que la dialéctica viene de la pregunta y de la respuesta, pero adicionalmente del estudio de las contradicciones y los opuestos, y ante esa lógica se crea este paradigma que está fundamentado en la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt nos dice, surge en un momento histórico muy importante, que son entre las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, y nos plantea una reflexión, y es cómo el ser humano pudo llegar, durante la Segunda Guerra sobre todo, a esos actos de deshumanización. Y en ese sentido, la reflexión filosófica va hacia la transformación de la realidad cuando la realidad es injusta. Entonces, ¿qué nos plantea? Hay un poder hegemónico que debe ser transformado para que haya unas condiciones de justicia en el mundo, y que la masa es alienada, es atontada, está siendo estupidizada, y que lo que se debe lograr a través del conocimiento es la emancipación, la liberación del ser humano. ¿Para qué voy a la universidad? Para que todo ese conocimiento me abra los ojos, me vuelva crítico y yo trate de liberarme de la masa. O si no, en este momento estaríamos agarrando a patadas a los médicos y a las enfermeras. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, porque tienen miedo que los contagien. No, es la emancipación del sujeto frente al conocimiento. Entonces, aquí el paradigma se construye con una necesidad básica y clara: transformar la realidad injusta o liberar al individuo, emanciparlo, que tenga la capacidad para tomar decisiones fuera de la masa. Entonces, en el paradigma sociocrítico, la realidad se comprende como praxis. Este concepto es muy importante dentro de la escuela sociocrítica, la praxis. ¿La praxis qué es? La reflexión sobre la práctica. Ya más adelante se hablará de la acción. Es decir,
la acción social, la acción política, la acción educativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y sobre ello reflexionamos. Pues no solamente generamos un poco de conocimiento, sino que sobre ese conocimiento lo reflexionamos. Y hay una unión en teoría y práctica. Se llama la teoría práctica. Y es esa reflexión continua frente a lo que hacemos a través de la teoría y de la teoría a través de la práctica, para que nunca haya incoherencias. El ser humano se ha vuelto sumamente incoherente porque tenemos una serie de catálogos axiológicos de valores, pero en la práctica no se ejercen. Ahí estaríamos hablando de una realidad irracional desde esta escuela de pensamiento. Entonces, este paradigma que busca, primero, los investigadores no se abstraen de lo que están investigando, ellos hacen parte de esa realidad, por lo tanto, su participación también es necesaria. Entonces, si yo estoy trabajando con una comunidad, si yo soy un investigador o una investigadora, me sumerjo en esa comunidad y participo de ella. Esto sería impensable para el paradigma empírico-analítico, que el investigador es solo un observador que no interviene, no participa, solo mira como una especie de voyeur, solo mira y analiza lo que ve. En ese sentido, vemos una clara diferencia entre el paradigma también histórico-hermenéutico, porque en el paradigma histórico-hermenéutico, no se sumerge el investigador no hace parte directa de ese mundo que está estudiando, sino que también lo ve desde lejos, comprende la subjetividad de la realidad que analiza, pero no se sumerge dentro de esa experiencia. En el sociocrítico, sí, hay una participación activa. Tú como investigador no te puedes abstraer de la realidad que quieres transformar. Por lo tanto, hay una participación activa y hay un diálogo continuo entre investigadores y participantes. Otra característica muy importante es que los participantes tienen una clara voz para la construcción y el diseño de la investigación. Aquí en el empírico analítico tú pones todas las reglas de juego. Estas son las variables, estas son las preguntas, esto es lo que me tiene que responder. En el sociocrítico hay espacio para la dialéctica, para el diálogo constructivo, para descubrir a través de la pregunta y la respuesta las posibles contradicciones, los opuestos, la situación de esa comunidad o de ese individuo en esa acción que yo estoy haciendo de transformación. Recordar que este paradigma transforma. Busca siempre transformar o emancipar. Transformar es, estoy en un estado A y quiero pasar a un estado B. Puede ser una ligera transformación o una gran transformación. A veces cuando pensamos en transformaciones, pensamos en cambios radicales. No, la comunidad se volvió ecológica y autosuficiente, ya, todo. No, desde que el individuo haya aprendido a reciclar, antes no reciclaba y ahora sí, ya logré algo, alguna transformación. Entonces, ¿qué busca? Transformar esa realidad. Y la otra es emancipar al individuo. Cuando hablamos de emancipación, hablamos de liberar su pensamiento y que sea capaz de tomar decisiones autónomas basadas en su criterio crítico. ¿Y el criterio crítico qué es? El acto de la razón, que además pasa por el criterio de la justicia, y yo veo si una realidad es injusta, debo transformarla. Entonces, este paradigma es muy útil o es muy práctico en ejercicios donde yo encuentro una realidad injusta de la sociedad. Por ejemplo, las mujeres que mueren hoy víctimas de feminicidio en nuestro país. Es una realidad absolutamente injusta. ¿Qué nos diría el empírico analítico? Hoy han muerto durante el aislamiento preventivo, han muerto 35 mujeres
en sus hogares. Listo, ahí queda. ¿Qué hago? Veo las estadísticas, analizo cuántas murieron dentro del hogar, cuántas fuera del hogar, cuáles fueron víctimas de su pareja o su expareja y determino que es un feminicidio y ya. En el paradigma histórico hermenéutico, ¿qué digo? Analizo cuáles son los significados, por qué se da la violencia, porque tenemos una sociedad patriarcal y bajo qué lógicas funciona esa sociedad patriarcal, cuál es el mundo de la vida de una mujer hoy en el ámbito de lo doméstico víctima de violencia de género, y ahí queda. En el sociocrítico la transformo, es decir, yo saco a esa mujer de su estado mental para que ella pueda tomar decisiones o la ayudo a salir de su hogar para transformar esa realidad. Esa es la diferencia entre los paradigmas. Cada paradigma tiene una pretensión, un sentido. Y según lo que yo quiero lograr como investigación, pues me sumo en un paradigma y cada paradigma tiene sus diseños de investigación. ¿Cuáles son los diseños de investigación del paradigma sociocrítico? La investigación de acción participativa, que es como el diseño más utilizado, más conocido, además que se construyó en Colombia, pero se estudia y se practica con mucha más profundidad en otros países que en nuestro país. La investigación-acción, la investigación evaluativa, la investigación colaborativa, la investigación crítica, la investigación comunicativa crítica, entre otras. Pero digamos que estas son las más populares. Entonces, yo lo que hago es, bueno, yo quiero transformar una realidad, planteo mis objetivos tendientes a transformar o emancipar una realidad. Claro, todo parte de la comprensión de esa realidad. Entonces, yo también voy a comprender esa realidad, pero la comprendo como praxis. En la anterior, la realidad la comprendo como sentido, como significado. Aquí es como praxis. ¿Y qué es como praxis? La reflexión sobre la acción. Y entonces tengo estos diseños de investigación. No sé si hay una pregunta hasta ahora. Bueno, sí, hay una. Vamos a tratar de formularlo porque pues, el tema es crear una pregunta es complicado, ¿no? Digamos, tengo un proyecto, digamos por así decirlo, que es construcción sustentable. Yo parto desde un concepto que es que las diferentes constructoras o proyectos de ingeniería civil no se están desarrollando procesos de construcción sustentable. Entonces, si yo me fuera como para verificar, el hermenéutico es simplemente recolectar datos y verificar si lo que yo estoy diciendo es cierto. En el hermenéutico sería comprender por qué los constructores no están, digamos, haciendo los procesos de ¿cómo se llama? De utilizar construcción sostenible. Y dentro del crítico sería tratar de transformar la cultura de los constructores para que empiecen a ser más sostenibles en sus procesos de construcción. Correcto, esa sería la lógica. Sí, esa sería la lógica. En el primer paradigma, si yo propongo esa investigación en el empírico analítico, por ejemplo, analizaría cuáles son las tendencias constructivas hoy y cuáles son las posiciones de los nuevos arquitectos, por ejemplo, frente a esa ecoconstrucción. ¿Sí? Y lo que tú dices, me dan son unos datos. Tantos conocen los elementos de la ecosostenibilidad, tanto los aplican, tanto no lo consideran porque no lo consideran rentable, tantos están alejados de un pensamiento ecológico y ya está. La segunda es qué sentido le dan a la ecosostenibilidad. Entonces tú hablarías de sentidos, qué relación tienen con el pensamiento ecológico, con la ecoconstrucción, qué nivel de aceptación tienen, por qué no lo aplican en su cotidianidad, qué influye para que hoy no haya decisiones radicales desde el sentido de la construcción a partir de la necesidad del planeta. Y ahí queda.
Y la tercera, correcto, ya sería transformar esas prácticas y escoger 2, 3 constructoras y lograr que pudieran aplicar ciertos elementos de esa ecoconstrucción. Esa sería la lógica. Entonces, dependiendo de lo que yo pretendo como investigación, como investigador, voy planteando mi diseño. Entonces, si yo tengo muy claro mi paradigma, no me voy a dejar llevar por la corriente, voy a tener muy clara mi pregunta de investigación y voy a tener muy clara para dónde van mis objetivos y la metodología que yo voy a usar, que en este caso es el diseño de investigación. Entonces, claro, si yo voy con un diseño de investigación, desde la fenomenología no va a ser igual el diseño que si yo estoy desde un diseño narrativo. Son cosas muy diferentes. Lo mismo, si yo estoy en el empírico analítico, pues un estudio de caso único no será igual que un cuasi experimental o un preexperimental. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene unas reglas y yo lo que hago es sumarme a esas reglas para que mi investigación sea coherente y esté bien investigada. Lo que yo no puedo decir es que yo voy a hacer una investigación de comprensión y voy a utilizar una investigación acción participativa, porque es que la investigación acción participativa quiere transformar. Y si me interesa solo comprender, pues yo me quedo con una histórico-hermenéutica, porque si no el evaluador me va a pedir transformación. Dime. Entonces, en la lógica, en el tríptico, yo parto ya desde el concepto que es la praxis, que asumo que ya comprendo cierta parte de la realidad y entonces ya se genera un desarrollo que inductivo y no deductivo. Sí, evidentemente, porque es que en este paradigma se construye no solamente desde mi pensamiento, sino desde el pensamiento colectivo. Entonces, como tú indicas, yo ya tengo una realidad preconcebida y yo lo primero que tengo que hacer es ir a contrastarla con la comunidad y lo que la comunidad vive y percibe realmente, o los participantes viven y perciben realmente, y luego de esa praxis, de esa reflexión, es que yo tengo un mapa, un diagnóstico de la realidad. En este paradigma siempre partimos de un diagnóstico colectivo de la realidad, no solamente el que hace el investigador por sus supuestos, que es lo que hacemos en el paradigma empírico-analítico, porque yo tengo unas predicciones, unas hipótesis, y a partir de ellas trabajo. No, aquí yo tengo es que construir a partir de esa praxis esa realidad y cómo se comprende y cómo la comprende la comunidad con la que estoy trabajando, no solamente cómo la comprendo yo. Porque evidentemente desde mi subjetividad yo voy a ver cosas o quiero ver cosas que seguramente para la comunidad no son importantes. Bien, ya viendo estos tres anteriores, digamos, son los más usados, son los top, entonces generalmente estamos en uno de estos tres paradigmas, nuestras investigaciones están ancladas en estos tres paradigmas que se han construido en los últimos 500 años, pero en este siglo XXI está surgiendo un nuevo paradigma, que es el paradigma emergente. ¿Por qué se llama emergente? Porque está surgiendo, está emergiendo. ¿Y de qué está emergiendo? De una insatisfacción científica. Y esa insatisfacción científica viene porque producto de esa influencia de la Escuela de Viena, que sacó a unos del pensamiento científico y consideró que unos sí aportaban pensamiento científico y otros no, pues terminó parcializando en disciplinas el conocimiento. Recordemos que nuestros filósofos antiguos en los cuales está basada nuestra cultura, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras y sus escuelas, academias, liceos y demás, todo lo veían como un todo. Entonces, el filósofo era físico y era matemático y comprendía, y aparte era poeta, ¿cierto? Cuando se parcializa el conocimiento y se considera algo válido como algo inválido y algo
que es dentro de la norma, el paradigma como ciencia y otro que no, pues tenemos una ruptura en el conocimiento. Y hoy esa parcialización del conocimiento no nos está respondiendo a los problemas de la sociedad. Por eso hoy está surgiendo, en los últimos 30 años, estamos reflexionando alrededor de un paradigma emergente, de una nueva forma, unas nuevas reglas de resignificar la ciencia y el conocimiento y unirlo. Y es lo que se llama la religación. Unir, volver a ligar lo que está separado. Y eso también nos ayuda mucho en la comprensión del universo. El cuerpo humano es todo una serie de sistemas integrados. Sin embargo, por un lado lo estudia el neurólogo, por otro lado lo estudia el psicólogo, por otro lado lo estudia el psiquiatra, y hoy lo que vemos son realidades fragmentadas de un todo. Entonces, el paradigma emergente lo que busca es volver a resignificar la ciencia, el conocimiento y volver a unir, religar lo separado. En este paradigma se alimenta de escuelas de pensamiento como el pensamiento complejo. El pensamiento complejo no es el pensamiento difícil, utilizamos coloquialmente esa palabra para significar lo difícil, no, el pensamiento complejo viene de complexus, de tejido, de entretejido. Es un pensamiento que está tejido. Este pensamiento complejo pues nos lo trae el maestro Morán y nos habla de unir, de religar lo que ha estado separado. La complejidad, la ciencia de la complejidad, la transdisciplinariedad, la transcomplejidad, la ecoformación y la ecología de saberes, entre otros, nuevas corrientes de pensamiento que nutren al ser humano y que, entre otra cosa, les hace ver el mundo como ciudadanos planetarios. No podemos seguir pensándonos como islas. Por pensarnos como islas nos llegó esta pandemia, porque si hubiésemos pensado como ciudadanos planetarios, hubiésemos hecho algo para contener la epidemia y haber ayudado en la epidemia en China. Sin embargo, como le pasaba a los chinos, no nos importó. Y hoy tenemos una emergencia planetaria y que necesita de la transdisciplinariedad, que es decir, que ya no se separe las disciplinas, sino que entre todos le aportemos a un objetivo común de conocimiento. Entonces, este paradigma que está construyéndose tiene unos principios básicos. El primero de ellos es el principio de complementariedad. ¿Y qué es el primer principio de complementariedad? El saber no puede estar fragmentado. El saber se complementa. Los seres humanos se complementan, el yin y el yang, ¿cierto? Cohabitamos en medio de muchas divergencias y al fin y al cabo nos complementamos y eso lo vemos, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de los géneros. Al fin y al cabo, lo que somos complementarios. En la medida que nos viéramos como complementarios, podríamos crecer como comunidad mucho más equitativa. Entonces, eso es fundamental en el paradigma emergente. El otro es unir lo que tradicionalmente ha estado separado. Entonces, y aquí hablamos de las disciplinas y quitarnos esos egos tontos de que una disciplina es más que la otra, que una es más científica que la otra, cuando todos absolutamente estamos aportando a lo mismo. Entonces lo vemos un poquito en la forma en que tenemos prejuicios frente a las profesiones. Entonces llamaremos a la ministra de Trabajo y su visión de que el ingeniero de sistemas solo lo necesitamos 2 horas o que no necesitamos tantos psicólogos y sociólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hemos separado el conocimiento y ya no vemos la importancia de cada uno. Entonces, este paradigma lo que busca es unir lo que tradicionalmente ha estado separado e integrar de una forma coherente la lógica, las percepciones y los métodos. Es decir, hay realidades que no se pueden abordar solo desde las normas de un paradigma, sino que puede que necesite tomar ciertas normas del empírico analítico, ciertas normas del sociocrítico, ciertas normas del histórico hermenéutico y crear nuevos métodos para dar nuevas soluciones, para interpretar esta complejidad del mundo que supone una sociedad evolucionada, cultural y cognitivamente. Entonces, es poderlas integrar. Y en ese sentido, los diseños de investigación del paradigma
está como lo indico en la diapositiva, under construction. Aquí es un poco más libre. Aquí yo tomo de todo y construyo mis propios diseños. Bajo la lógica de alguna de estas escuelas de pensamiento. Tampoco es, pues yo mezclo todo y digo que soy emergente. No, eso tiene unas lógicas. Entonces, si yo me voy a ir por este paradigma, pues debo encontrar y ver las lógicas del pensamiento complejo o de las ciencias de la complejidad, de la sistémica, ¿cierto? Y a partir de ahí, construir mi diseño de investigación. Y muy posiblemente, los nuevos científicos que están trabajando en el tema, pues empiezan a construir unos diseños de investigación ya más estables como los que vemos en los otros diseños. Como vemos en este paradigma, hasta aún es muy novato, no estamos hablando de finales de la década de los 70 a la fecha, donde lo que se busca es otra forma de percibir y la característica principal para la construcción de estos diseños es la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Pero lo que les digo, tampoco es una mezcla sin sentido porque tiene las lógicas, que lo vamos a ver en una sesión en el segundo semestre, de la complejidad y de las ciencias de la complejidad. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Los perdí? Hola. No, aquí estamos. ¿No? Bueno, Listo, perfecto. No, señora, aquí. creo que había una pregunta hace rato en el chat y era si estos videos los recibíamos, porque realmente es muy chévere, pero uno no logra captar todo. Sí, si me escriben, por favor, al correo electrónico semillero.investigación@jdc, semillero.investigación@jdc.edu.co. Yo les comparto con muchísimo gusto el video. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, resumiendo, los paradigmas investigativos son como una sombrilla. Este esquema es del doctor Astelio Silvera y él lo resume de esta manera. Los paradigmas investigativos son como una sombrilla y esta sombrilla es debajo de que yo me voy a proteger para desarrollar mi investigación. Entonces tenemos en este momento 4 paradigmas investigativos con unas normas claras. 1, el empírico analítico, que busca la verificación, el histórico hermenéutico, que le apunta a la comprensión, el sociocrítico, crítico social, que busca la transformación, y tenemos el emergente, que busca la resignificación o la religación. El empírico analítico tiene un interés técnico dominativo y es un poco por su experiencia de ser el que es considerado como científico. Entonces, y lo que busca es explicar, ¿cierto? Tiene unos métodos que algunos son experimentales, no experimentales, ex post facto. El histórico hermenéutico tiene la fenomenología, la etnografía, el iteracionismo simbólico, las teorías fundamentadas, la histórica análisis de discurso, entre otros. El crítico social que transforma, tenemos la IAP, la IAE, bueno, la la colaborativa, la crítica, la evaluativa. Y en el emergente, como vemos, no tenemos método todavía. Esa es la diferencia. En los otros ya hay métodos, o sea que se considera un método del diseño de investigación, una forma de actuar, una lógica. Eso es el método. Cuando yo digo, este es mi método, es mi diseño de investigación, es decir, yo voy a seguir unos pasos que ya están preestablecidos para considerar que lo que yo produzco es ciencia. Si me salgo de esos pasos o omito uno de esos pasos, en alguno de esos métodos, pues consideran que mi investigación no es lo suficientemente válida o no es lo suficientemente rigurosa. Entonces, ¿qué pasa en el emergente? En el emergente lo que tenemos son enfoques, aún no tenemos métodos. Y lo más seguro es que nunca haya método porque precisamente lo que critica, por ejemplo, el
el pensamiento complejo es la existencia de los métodos, como algo rígido que termina dañando la posibilidad de ampliar el conocimiento. Entonces, con esto resumimos lo que hemos visto hoy, el concepto de paradigma científico. Entonces, cuando yo empiezo a declarar la metodología de mi investigación, lo primero que yo declaro en ese apartado es en qué paradigma está mi investigación. Es que digo, esta investigación se realizó o se realizará desde el paradigma tal, porque pretende comprender o pretende verificar o pretende transformar con un diseño de investigación tal. Y el tipo de investigación se refiere a la forma como presentamos los resultados. Entonces, va a ser un tipo de investigación cualitativa. Entonces, evidentemente, mis resultados serán a partir de la cualidad. Si son resultados cuantitativos, pues serán resultados desde el número, desde el cuánto. Y ahí está la coherencia en la formulación del proyecto de investigación. Cuando yo me salto de esta sombrillita de camino, digo, es histórico-hermenéutica, pero voy a hacer una investigación comunicativa crítica. Ahí ya no veo coherencia, y eso es lo que miran los jurados, los evaluadores, esa coherencia. La medida que yo sea lo más coherente posible, me suma a esas reglas. A ver, yo sé que a veces es difícil, porque la metodología de investigación es como un vestido que además tiene una sola talla, y ahí vemos que a algunos nos queda bien y a otros no tanto, no nos luce tanto, pero lo que tratamos es que se ajuste lo más posible para que a la hora de ser evaluado, pues no tenga fallas y consideren que nuestro conocimiento no es lo suficientemente científico. Recordar que esto todo está medido por unas normas que creó una comunidad científica, que pueden cambiar en cualquier momento, que nosotros mismos, siendo miembros de la comunidad científica, podemos transformar con el tiempo y aportar nuevas formas, nuevos enfoques, nuevos métodos, a lo mejor un nuevo paradigma. Muchísimas gracias por su tiempo, y quedo abierta a preguntas, si las hay. Sí, hay dos preguntas en el chat, Diana. La primera, Listo. del profesor Ricardo Santos, que dice que si este nuevo paradigma que presentas, el emergente, nos llevaría a cambiar un poco los diseños curriculares, no a pensar en asignaturas, sino más bien en áreas, dice el profe, como en el SENA. Esa sería la primera, te la dejo ahí. Y la segunda es de la profesora Aida, que nos pregunta en los enfoques del paradigma emergente, ¿qué es IASI? Investigación, acción, algo. Esas serían las dos preguntas que hay en el chat. Ok, listo. Entonces, la primera, sí. El paradigma emergente lo que nos habla es de desunir lo que tradicionalmente ha estado, unir lo que tradicionalmente ha estado desunido, volverlo a tejer. Ese es el complexus, volver a tener ese tejido junto. Y hay algunas universidades que están intentando, la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, en no tener carreras con una malla rígida, sino que el estudiante va eligiendo según cómo quiere construir su conocimiento, por ejemplo. Y otras posibilidades como no pensar en asignaturas, sino en proyectos de construcción colectiva, y a partir de ahí llamar a todo el conocimiento que se necesita para desarrollar, que es mucho más usado en los proyectos educativos de Corea del Sur. Y los estudiantes no tienen lo que nosotros llamamos las asignaturas, sino lo que tienen son problemas que resolver, y a partir de ellos aparecen las disciplinas. Y entonces tenemos estudiantes mucho más integrales, y estudiantes mucho más comprometidos, con la formación y con el conocimiento. Es que el problema que nosotros tenemos es que nosotros, al parcializar tanto el conocimiento, desestimulamos las ganas de aprender.
No sé si ustedes en algún momento, cuando eran más pequeños ahora mismo, que estén trabajando algún tema, quieren saber de algo, pero si algo les supone casi que ponerse en la posición de otra profesión. Y como no eres de esa profesión, te lo limitan, te dicen que no, que porque tú eres ingeniero, entonces no puedes saber de lo social, o no puedes ser un gran, comunicador porque eres de matemáticas, ¿cierto? Y esa parcialización nos ha dañado muchos procesos de investigadores e investigadoras. Entonces, sí, este paradigma le apunta a ello. Y es el futuro de la educación si queremos salvarlo, desde mi perspectiva. Y la otra que es IACI, es investigación activa, compleja e integradora. Los complexos utilizan una serie de palabras unidas, religadas, y a eso, esa es la IACI. Investigación activa, compleja e integradora. Y suma, pues, elementos de la investigación-acción, más las ciencias de la complejidad, más la interdisciplinariedad. Es lo que busca este enfoque. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe Diana, un gusto saludarla. Profesor William Español. ¿Qué más, profe? Bien, gracias. Tal vez, primero agradecer la participación y la dirección en estos espacios que nos están brindando a los docentes y también a los estudiantes. Tal vez mi intervención no es para hacer una pregunta, sino tal vez una opinión personal. Y es que cuando nosotros comencemos a hacer cualquier tipo de investigación debemos de asumir una posición epistemológica y conceptual para evitar de pronto confusiones con el pasar de los días en nuestro desarrollo, en nuestro trabajo de grado, en nuestras tesis. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo asumir una posición arrancando con Sampieri, que nos habla de una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa, pero más abajo en X o Y momento podemos tomar otra posición de otro autor que se puede contradecir. Entonces sería importante, o desde mi punto de vista, dejar eso muy claro. Tú hablas, por ejemplo, de que existen dos tipos de investigación, o mencionaste hace un momentico de la investigación cuantitativa y cualitativa, pero si yo lo miro desde otro punto de vista, como es la comprensión holística de Jacqueline Hurtado, para ella no existe la posición, la investigación ni cuantitativa ni cualitativa. De ahí, incluso tú mencionabas hace unos momentos que había un diseño de investigación que era la IAP. De ahí que otros autores no hablan de la investigación IAP como diseño, sino como método. ¿Dónde va mi intervención? En que el estudiante, el docente, tanto para orientar a sus dirigidos como para hacer un trabajo de investigación, asuma una posición conceptual que permita casi generarle todo un hilo conductor o un hilo debidamente un entramado para evitar después futuras confusiones. Sin embargo, yo tengo una frase que dice que en la investigación todo está dicho y nada se ha dicho, porque yo puedo presentar un trabajo que desde el punto de vista como docente está muy bien estructurado, desde la visión de otro docente no está debidamente estructurado. Tenemos confusión y esto seguirá existiendo en términos sencillos como enfoque, paradigma, método, teoría y tipo de investigación. De ahí que se hace importante esa posición conceptual. Muchísimas gracias. Sí, tú planteas un reto en este momento, y es que la producción textual de las metodologías de la investigación no tienen esa unidad epistemológica a la hora de la concepción del conocimiento. Y dependiendo también de la escuela de pensamiento, entonces se van a comprender los elementos de la metodología de una manera diferente. Por eso es importante esa unificación de criterios, sobre todo a la luz de la construcción del conocimiento científico hoy, porque todavía estamos anclados lastimosamente con autores que ya, digamos que dentro de la lógica de la construcción del conocimiento del siglo XXI, ya están siendo muy cuestionados, ¿sí? El mismo Mario Bunge tuvo que repensar
su ciencia, método ay, no recuerdo el nombre, el completo del libro, su primer libro inicial, que sin embargo muchos profesores todavía lo usan para enseñar metodología de la investigación básica, cuando Mario Bunge lo reactualizó casi antes de sus últimos años de productividad. Entonces, es muy importante también que los profesores de metodología, como tú lo acabas de nombrar, también estén en continua evolución a partir de la construcción del nuevo conocimiento, porque lastimosamente lo que llevamos es un lastre ahí de, primero, profesores que no tienen muy claro los conceptos, y otros adicional a eso que se han quedado en una dinámica más antigua de la concepción de la ciencia, ¿no? Mucho más cercana a esa primera escuela que es el Círculo de Viena. Entonces, es muy importante que muchos docentes aquí que orientan asignaturas de metodología, pues estar actualizándose en ese sentido. Y el otro, lo que tú dices, tener una posición epistemológica y a partir de ella tener muy claras las reglas de juego sobre las cuales se van a evaluar los estudiantes. Y esto lo tiene que tener muy clara la facultad y la carrera, o sea, para saber orientar bien a los estudiantes y, como tú dices, no terminen perdidos en un mar de definiciones, y porque al final lo que hace el estudiante es buscar entre muchos libros de metodología cuál es el que medianamente comprende, y termina en muchas ocasiones cometiendo errores como el de esa incoherencia científica. Diana, ¿puedo hacer más preguntas? Claro. Bueno, son dos preguntas que tengo acá en mente. Uno es el paradigma emergente. Principalmente, pues, todavía no lo asimilo del todo, pero básicamente va en contra, inclusive, de todo lo que es estándares de calidad, ISO 9000, todo ese proceso de que queremos encajonar las cosas en un proceso. Entonces, diríamos que todos esos procesos burocráticos institucionales no funcionarían dentro de los procesos emergentes. Y la otra pregunta es, nosotros como docentes, presentándonos en el tercer paradigma, que es el del socio crítico, la investigación-acción, es uno de los que nosotros como docentes más utilizamos, porque nosotros queremos transformar la realidad de nuestros estudiantes, ¿sí? Y nosotros somos personas activas dentro del aula de clases y queremos hacer un cambio dentro de ellos. Pero el diseño metodológico como tal dentro de un proceso se define de qué manera y de qué manera pudiésemos sacar unos productos que dentro de los estándares que nos piden, pues puedan sumarnos a nosotros como productos. Bueno, tú ahí planteas dos lógicas importantes. Una, el paradigma emergente pues tampoco puede ser lejano a la realidad, lo que hace es tratar de unir lo que ha estado desunido, pero sí es muy crítico frente a algunos procesos que no son lógicos en la práctica de lo humano, ¿sí? Esto me hablabas, por ejemplo, estas normas de certificación de calidad, que son más lógicas de los procesos industriales que de los procesos humanos, ¿cierto? Entonces, el paradigma lo que entra a hacer es un diálogo entre ese conocimiento existente con otro posible y entrar a entretejer para acercarlo más a una situación más justa, digámoslo así. Entonces, como digo, este paradigma aún está por construirse. Para explicarlo mejor, se va a hacer una sesión en el segundo semestre, porque pues necesita una profundización más allá de lo que presenté, porque pues tenemos que hablar de ciencias de la complejidad y de otras lógicas que supone este paradigma, pero sí nos plantea es pensarnos la ciencia del conocimiento de otra manera. Y el diseño de investigación que más conviene en el aula, cuando tú hablas de, efectivamente nosotros al hacer docencia queremos transformar la realidad de un estudiante, hay un diseño de investigación que es la investigación-acción educativa, que pretende investigar lo que pasa en el aula y generar transformaciones en la práctica, en la praxis del docente, pero adicional a eso, en el ejercicio de
enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza para perfeccionarlo. Entonces, es un buen método para aquellos, por ejemplo, que están haciendo maestrías o investigaciones en licenciaturas en educación. Es la IAE, digamos que toma elementos de la investigación-acción, pero la orienta al ámbito educativo y que es un diseño un diseño muy apropiado ¿para qué? Para estos casos. Espera un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Profe, es que es... Sí, señor, es que estoy en clase, profe. Cuénteme. Bueno, voy a rescatar aquí a la profe Diana mientras hace su llamada allá que la interrumpieron, debe ser algo de los niños. También yo quería decir que pararse en un paradigma no es un asunto caprichoso. No es porque yo quiera de un día para otro transformar la realidad o de un día para otro experimentar, sino que también hay un bagaje y un conocimiento personal y en el propio desarrollo científico de cada uno en sus disciplinas que le permite enfrentarse a una u otra postura. Estoy diciendo, Diana, que no es una cosa escoger o determinar un paradigma, no es caprichoso, porque hoy quiero transformar, sino que para poder enfrentarme a lo que voy a hacer, pues he tenido también un bagaje de conocimiento o un capital cultural o epistemológico, como decía William, que me permite definirme dentro de una forma de entender la realidad. Eso era para rescatarte mientras ibas a atender tu llamada, no era más. Qué pena, qué pena, pero es que la escuela es la que peor se ha adaptado a estos modelos de cuarentena. Y me excuso, pero era súper urgente. Y el profesor llevaba llamándome como media hora. Bien, sí, esto tiene que ver también con lo que yo soy como investigador desde lo epistemológico, ¿sí? Yo soy una investigadora sociocrítica. Entonces yo me he bebido toda la literatura sociocrítica y puedo defender mi posición epistemológica, entiendo la lógica de esa... de mi corriente de pensamiento, comprendo sus diseños, comprendo sus teóricos y con eso me muevo, ¿cierto? Entonces termino yo estando dentro de una escuela, así como nosotros vemos a cualquier teórico que admiramos que está dentro de una escuela, pues nosotros también debemos tener nuestra escuela como investigadores. Entonces, no, yo soy histórico hermenéutico y le jalo la fenomenología. Entonces, pues yo desde Husserl para allá, me los sé todos, los he leído, los comprendo la lógica, y a partir de ahí yo también empiezo a hacer una declaración epistemológica de lo que soy. Esa es una de las principales debilidades que tenemos al formular un proyecto de investigación, porque de entrada nosotros no dominamos una escuela de pensamiento y al no dominarla también podemos ser llevados por los aires, ¿no? Y no sabemos qué autor va con cuál y a veces los mezclamos y hacemos unos Frankenstein que después se nos caen frente a los evaluadores. Entonces, es muy importante también tener esa solidez epistemológica que ocurre cuando el investigador y el docente se toman muy en serio su carrera investigativa y empieza a hacer escuela. Entonces, es como parte de eso también, ¿no? Es decir, si yo me voy a volver complejo, paradigma emergente, y yo me voy a ver por las ciencias de la complejidad, pues me lo leo todo, ¿sí? Y bajo esa lógica opero en mis proyectos de investigación, en cómo oriento mis investigaciones, y de esa manera también me permite poder ofrecerle a mis estudiantes mejores asesorías de trabajos y unos mejores resultados de investigación.
No sé si hay otra pregunta. Hola. No, señora, no veo tampoco nada más en el chat. Listo, perfecto. Agradecerte Entonces, mucho por la participación y por todos tus conocimientos. Gracias. Sí, la verdad, muchas no, gracias. Has orientado bastantes cosas. a ustedes por el interés. La intención de este seminario es que podamos solventar las dudas, aprender juntos, retomar lo que a lo mejor nos quedó en las nubes en nuestras clases de metodología y que también sea útil para nuestros estudiantes en la formulación de sus trabajos de investigación. Te agradezco muchísimo su tiempo. Esperamos entonces dentro de 8 días a las 4 de la tarde también. La siguiente sesión que es sobre diseño de experimentos, o sea, nos vamos a quedar en el paradigma empírico-analítico. Esta será con el doctor Diego Angulo, que nos va a estar orientando en esa sesión. De todas maneras, les he puesto en el chat el correo electrónico para comunicarse conmigo, que es semillero.investigación@jds.edu.co, si tienen alguna pregunta o si también tienen alguna sugerencia de algún tema que abordar para el seminario, con muchísimo gusto lo pondremos en la lista para seguir trabajando en estas sesiones con el fin de que podamos juntos crecer investigativamente y volvernos mucho más productivos en lo científico. Muchas gracias por su tiempo. Aquí me están sugiriendo algunos temas, los pondré en la agenda y pues nada, muchas gracias por su atención y por este tiempo que nos han brindado. Gracias a ti, Diana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Yo sí lo único que quisiera solicitar es que, por favor, lo del link, a mí, por ejemplo, el día de hoy no me llegó el link de esta charla. Me tocó preguntar por un grupo y pues me pasaron al final un link. Yo me había registrado en el formulario, entonces tal vez verificar esos detalles. Listo, profe, sí, se me hace raro, pero voy a ver qué pasó. Listo, bueno, muchísimas gracias por todo. No olviden inscribirse, siempre hay que inscribirse en el nuevo formulario de la siguiente sesión, ¿listos? Listo. Bueno.